¿Qué tal? Buen día. Hoy nuevamente vamos a volver ya en forma específica a un tema que el año pasado veníamos tratando, que era el de las infecciones de transmisión sexual. Hoy nos vamos a referir a una quizás de las más antiguas, y para eso en nuestro programa vamos a tener a una experta en virología del Hospital Malbrán, y vamos a tener también a un médico que preside una de las sociedades que más tienen que ver con las consecuencias de este tipo de infección. Como había anticipado, íbamos a tener primero una nota con quien es jefe de virus oncogénicos del Instituto Malbrán. Yo había dicho hospital, pero en realidad es Instituto Malbrán, que es la doctora María Alejandra Picconi, a quien agradecemos que nos acompañe. Un gusto, gracias por invitarme. No, para nosotros es una cosa muy importante poder aclarar, poder informar cuando se habla de HPV, de qué estamos hablando. Muchas veces hay confusión por la sigla, pero incluso la gente que no confunde la sigla muchas veces no conoce qué es el HPV, y al no conocerlo no sabe si se puede cuidar, cómo tiene que hacerlo. Así que te pediría que empecemos por el principio. ¿Qué es el HPV? Bueno, HPV es una sigla, es una abreviatura en inglés que hace referencia al nombre de un virus. Es virus papiloma humano en castellano. Este es un virus que infecta piel y mucosa, tanto en varones como en mujeres. Es un virus que está ampliamente distribuido en la población en general, pero digamos que la popularidad que alcanzó en este último tiempo el virus se debe fundamentalmente a el impacto que genera en salud, porque es el virus que genera, que induce el cáncer de cuello uterino. Entonces, si bien se puede infectar hombres y mujeres, el mayor impacto, su mayor fama, se la debe a su asociación con la génesis, la producción del cáncer de cuello uterino. Que lamentablemente es un cáncer que se presenta con una frecuencia muy alta en algunas provincias como principal causa de muerte en nuestro país. Así es. Yo quisiera aclarar que existen distintos tipos de papilomavirus o de HPV, como se dice en forma breve. No todos tienen la misma capacidad de inducir el cáncer y se pueden subdividir en dos grupos: los HPVs, que se conocen como de bajo riesgo oncogénico, versus los que se conocen como el virus de alto riesgo oncogénico. Los de bajo riesgo producen lesiones benignas que se resuelven muy fácilmente. Los de alto riesgo oncogénico pueden producir lesiones benignas, pero, digamos, la señal de alarma está en que pueden generar, después de muchos años, el cáncer de cuello uterino. Partimos entonces de que es una infección que se transmite a través de las relaciones sexuales principalmente, y que hay dos tipos de infecciones, con virus de alto riesgo y bajo riesgo. Independientemente del tipo, la evolución de la enfermedad no necesariamente, mejor dicho, la evolución de la infección no necesariamente la enfermedad. Exactamente, porque en la gran mayoría de los casos, cuando el virus infecta al individuo en su tracto anogenital, por ejemplo, que es lo más común, sobre todo en el caso de las mujeres muy jóvenes, por debajo de los 25 años, genera infecciones transitorias que después de un tiempo, que puede andar más o menos en un año de evolución, se resuelven solas, la paciente se cura sola. En cambio, hay otras infecciones que permanecen en el tiempo y son las que realmente hay que focalizar en cuanto a al seguimiento, al control, que son las infecciones persistentes. Entonces, para que ocurra un cáncer de cuello uterino, tiene que haber una infección persistente que antecede en muchos años a la enfermedad, y que esa infección persistente se genera por los HPVs de alto riesgo oncogénico. Entonces es importante que la gente conozca que hay HPVs de distinto grado de riesgo de desarrollar cáncer, bajo y alto riesgo, que hay infecciones que son transitorias en la gente muy joven, que no revisten en su gran mayoría importancia, y que
la infección es necesaria, pero no es suficiente para el cáncer de cuello uterino. Tienen que darse a su vez cofactores del individuo en la interacción con el virus que inducen el desarrollo del cáncer. Pero no todas las infecciones por HPV van a terminar en cáncer. Digamos entonces que el HPV es como una familia numerosa, de la cual algunos miembros, cepas, llamémosle, son las de alto riesgo. Más peligrosas, exactamente. Y las que pueden generar el cáncer de cuello. Las otras cepas producen otro tipo de enfermedad, pero no necesariamente el cáncer de cuello, pudiendo contribuir a otro tipo de cáncer también. Sí, exacto. Y no solamente la presencia de las cepas más riesgosas, sino además que la infección se mantenga en el tiempo, es decir, sea una infección persistente. Vos dijiste una cosa importante, que el HPV es un elemento necesario, pero no suficiente para que se produzca el cáncer de cuello. Esto ha llevado a un plano así de fácil entendimiento. Puede haber una infección y hay un tiempo importante en el cual se puede hacer algún tipo de control, detección temprana e impedir esa evolución en el caso de que fuera una cepa de alto riesgo. Exacto. Habría dos cosas. Por un lado, que hay personas que tienen mayor susceptibilidad, que son más vulnerables a que se establezca la infección persistente y por lo tanto tienen más riesgo de desarrollar el cáncer, por un lado. Y por otro lado, como la infección persistente requiere años para que se desarrolle el cáncer, existe una gran cantidad de posibilidades de detectar la infección persistente muy tempranamente antes que se desarrolle el cáncer. Por eso es importante focalizar todo lo que es prevención del cáncer a través de los screening con citología Papa Nicolau. Dentro de esta familia que se presenta en todo el mundo, hay algunos lugares, algunas regiones que se presentan una cepa con más frecuencia que la otra. En la Argentina la distribución es homogénea, o hay diferencias geográficas. En general diríamos que es un virus que se presenta en una distribución similar en todo el mundo. Hay algunas diferencias regionales y nosotros como Laboratorio Nacional de Referencia en el Malbrán, que pertenece al Ministerio de Salud de la Nación, tenemos como una de las tareas más importantes conocer cuáles son los tipos virales que circulan en todo el territorio nacional. Y eso es muy importante porque son datos a considerar para la introducción de las próximas vacunas. También hay una inquietud de formar una red latinoamericana, es decir, con los países que habitualmente hay traslado de información, integrar una red sobre el tema. Sí, así es. En realidad, el Malbrán encabeza una red nacional de laboratorios de papilomavirus que es líder en América Latina. Es la primera red de laboratorios, la de Argentina. Y nosotros estamos trabajando en este momento para extender la experiencia que hemos tenido a nivel de la virología a otros países del Cono Sur. Y ya estamos en contacto con laboratorios de Uruguay, de Paraguay, de Chile y de Brasil, como para trabajar colaborativamente e intentar que podamos entonces aprovechar todas las capacidades que tenemos cada uno en nuestra región y aumentar la información respecto a esta infección en Latinoamérica. Alejandra, en el próximo bloque vamos a hablar un poco del aspecto médico, de transmisión, de curación, y después volvemos para hablar un poco de prevención, ¿te parece? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Seguimos con el tema de HPV, ahora con el presidente de la Sociedad Argentina de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía, doctor Ricardo Weglio, a quien le agradecemos que nos acompañe. Gracias por la invitación, doctor. No, Ricardo, como habrás visto, en el primer bloque estuvimos con una vieja conocida tuya, ¿no? Joven de edad, pero antigua conocida, hablando de la parte, de qué es, de la parte virológica, pero entramos al terreno más nuestro. ¿Cómo se transmite el HPV? Bien, el HPV, como ustedes saben y dijo muy bien la doctora, es un virus transmisible sexualmente. El inconveniente que tiene este pequeño virus es una enfermedad antigua. Hace años que el HPV está entre nosotros. Los tratamientos del HPV están descritos en el libro de
Mark Twain, ¿no es cierto?, en Las aventuras de Tom Sawyer, o sea que es antiguo. Hubo un boom en el 78, o fines de la década del 70 al 80, donde aparece con gran fuerza y se correlaciona entonces el virus del HPV con la posibilidad del cáncer de cuello uterino. Evidentemente se lo fue conociendo cuál era la historia natural de este virus y cómo afectaba, y algo que hay que recalcar entonces un poco es la persistencia de ese virus para que ese virus sea potencialmente maligno y tenga un cáncer de cuello la mujer que así lo padece. El contagio es comúnmente por transmisión sexual. Pero bien también quedó recalcado que no toda la gente que está en contacto con el HPV va a ser un cáncer de cuello. Esto es una asignatura pendiente que tenemos en la sociedad, el salir a la comunidad y explicar estas cosas. Porque a veces hay muchos tabúes, pacientes que tienen miedo, le ponen un sello como paciente portadora de HPV y eso Ricardo, es sinónimo de cáncer. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos del HPV? Bueno, para diagnosticar el HPV básicamente es la consulta con el ginecólogo. La paciente puede venir sana o ya con alguna enfermedad del HPV. Si viene en salud, nosotros le hacemos los controles periódicos, como es la citología foliativa llamada Papa Nicolau, y en nuestro país hacemos colposcopía. Si la citología y la colposcopía pueden estar alteradas, nosotros contamos con ese aliado grande que es la anatomía patológica o la histología, que es el estudio de los tejidos a través de una biopsia del cuello o de la lesión que nosotros vemos. Con este trípode nosotros podemos diagnosticar el HPV. Y últimamente la aparición de la tipificación viral o estudios para diagnosticar si hay presencia de partículas virales es de gran ayuda, pero en nuestro país básicamente es Papa Nicolau, colposcopía y eventual anatomía patológica con la biopsia. ¿Y qué tipo de lesiones provoca el HPV? Las lesiones que provoca el HPV en la mujer o en el hombre pueden ser de dos tipos, las lesiones que son planas o las lesiones que son verrugosas. Y entonces viene a la consulta la paciente con una lesión verrugosa, son las famosas verrugas genitales, la paciente se da cuenta que tiene una verruga, el hombre se da cuenta que tiene una verruga, o en el control periódico de su Papa Nicolau y colposcopía, el médico descubre una lesión plana, blanquecina, y el Papa Nicolau nos da indicios indirectos de que eso puede ser una infección vinculable con el HPV. Entonces nosotros, los ginecólogos prácticos, le hacemos la biopsia dirigida bajo el control colposcópico y el anatomopatólogo es el que nos va a decir, señor, esta señora tiene un HPV. Vos hablas de control periódico. Esa periodicidad recomendada, ¿a partir de qué momento en la etapa de la mujer, de la vida de la mujer tiene que comenzar y cada cuánto tiempo? Sí, nosotros sugerimos que la paciente que empieza su actividad sexual ya tiene que consultar a su ginecólogo y hacer controles periódicos que van entre 1 y 3 años. Nuestro país comúnmente es una vez por año, control de citología, Papa Nicolau y colposcopía. Porque nosotros lo utilizamos no como método de screening o de tamizaje, pero sí lo usamos en la consulta diaria, la citología y la colposcopía. La realidad de nuestro país es que no todas las provincias y no en todas las ciudades se hace con esa periodicidad. Hay mucha gente que va 2 veces al año al ginecólogo y otra gente que nunca en su vida se hizo un Papa Nicolau. ¿Y la colposcopía, cómo se encuentra en nuestro país? Porque uno por ahí escucha que se descubre un cáncer de cuello después de un parto porque antes no se había visto el cuello en todo el embarazo. ¿Puede ser eso? Suele pasar, no es frecuente, pero la colposcopía, para explicar un poco a la gente que a veces escucha el nombre y no sabe qué es nada más que la visualización del cuello uterino, vagina y vulva a través de una lupa binocular. Aumenta el tejido que nosotros queremos estudiar. En base a eso, nosotros hacemos colposcopía a toda mujer que va a la consulta médica, más aún estando embarazada, porque tal vez es el único momento en que la paciente va a la consulta en salud. Cuando la paciente está embarazada, no está enferma, entonces ahí es el momento de hacer los estudios de prevención, y hay gente que lamentablemente ni va al médico ni aún en los embarazos. Aunque sea en un momento del embarazo, una vez en el embarazo tiene que venir por lo menos a la consulta.
Es el momento ideal. Si te parece, vamos al último corte y le incorporamos a Alejandra para hablar de cómo evitar, cómo podemos luchar contra esta enfermedad tan antigua. Va a ser un gusto. ¿Sabe qué es el HPV? Lo del SIDA. Sí, es un virus que se transmite sexualmente y bueno, también puede derivar en cáncer de útero. ¿Sabes si hay alguna forma de evitarlo? Sí, hay una vacuna, creo que salió ahora, pero que se da en mujeres de 12 a 26 años, algo así. Sí. Sí. ¿Podría explicar un poquito? En este momento sé lo que es, pero no le puedo explicar. No. 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 Sí, es un papiloma se contagia por vía sexual. No sé más. Sé que salen unos granitos, una especie de verruguita, y no sé qué tipo de tratamiento. No sé, calculo que prevención se hace la misma del SIDA. Nada más. ¿Y sabes qué tipos de controles se realizan para prevenirlo? Y con PAP y colposcopía. HPV, no. Debo reconocer que no. No. Estuvimos hablando de qué era el HPV, también de cómo se contagia y cuál es la enfermedad que genera esta infección. Y ahora queremos hacer un resumen informativo porque habíamos partido de la base que la información existente es insuficiente, ¿no, Alejandra? Sí, lamentablemente uno puede percibir por diferentes informaciones que llegan de encuestas que la población en general desconoce lo que es el HPV, desconoce sus consecuencias, desconoce cómo prevenir la infección y creo que es un tema realmente importante de debatir en un medio como este que tiene alcance a muchos jóvenes y bueno, mujeres que están en condiciones de ser controladas. Insistir en que si bien es cierto que el porcentaje que desarrolla el cáncer de cuello de los infectados es el menor, la infección es mucho más común de lo que la gente puede suponer. Claro, eso me gustaría hacer hincapié, porque dijimos que el virus es una condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo del cáncer. Es decir, que la minoría de las mujeres infectadas es la que desarrollaría el cáncer, ¿verdad?, de cuello uterino. Sin embargo, quisiera destacar que es tan enorme la cantidad de mujeres infectadas, porque es una infección ampliamente distribuida en la población en general, muy común, que también numéricamente es muy importante la cantidad de mujeres que pueden desarrollar ese cáncer. La infección, para que la gente tenga idea de lo común que es, así en cifras generales, hay el 70% de las mujeres que se inician sexualmente van a tener en algún momento de la vida contacto con el virus. Lo que pasa que, como dijimos, solo la minoría es la que desarrollaría el cáncer. Pero esa minoría numéricamente es importante. En nuestro país, por ejemplo, a pesar de que hay subregistros respecto del reporte de cánceres de cuello uterinos, se estima que al menos hay 2.000 cánceres de cuello uterino, cánceres invasores por año en Argentina. Al menos. Entonces, se habla de 10 casos al día que se detectan en nuestro país. O sea que son cifras realmente alarmantes desde lo que es el impacto en salud. Y esto está vinculado, como muchas cosas lamentablemente, a poblaciones menos protegidas, más vulnerables, que tienen su correlato socioeconómico, ¿no? Sí, como en el resto del mundo, ¿verdad, Ricardo? Es una enfermedad que en general se asocia con la pobreza, con la falta de acceso a los sistemas de salud. Así es. Habíamos hablado de los métodos diagnósticos y los que vos mencionaste, 2 de ellos, son prácticamente inocuos, no producen
no son costosos, por lo menos en nuestro país, como el Papa Nicolau y la colposcopía. ¿Por qué hay poca adherencia? Los colegas por ahí no insisten o no realizan los estudios. Yo creo que partimos de una mala información, tanto a los colegas médicos generalistas, hablamos no de ginecólogo, porque el ginecólogo está concientizado del Papa Nicolau, pero sí al médico clínico generalista, y mala información a las pacientes. Estos son temas que se tendrían que charlar en el colegio, explicar que la educación es fundamental, y algo que quería aclarar, que si bien es de estrato relativamente bajo, de social bajo, el estrato alto también está expuesto, porque si bien la exposición al virus es mayor que la enfermedad, la exposición al virus existe. Existe ya desde el inicio de las relaciones sexuales. ¿Cómo se puede prevenir el HPV, o si no la infección, las consecuencias de esta infección? Bueno, la prevención del HPV es con toda una serie de esquemas higiénico-dietéticos, el uso del preservativo ayuda, no es que es la panacea, no es como el HIV, que sí es sumamente necesario, pero las zonas erógenas, tanto en el hombre como en la mujer, es todo el cuerpo, es toda la piel. Por ahí un profesor mío decía que tendría que ir uno con un traje de neoprene a tener relaciones sexuales, porque hay que cubrirse todas las zonas. Ahora, también hay una prevención primaria, hay tema de vacunas, que sería interesante tocar un poquitito antes de cerrar, ¿no te parece, Ale? Sí, cómo no. Digamos que la prevención para este cáncer de cuello uterino y sus enfermedades, las preneoplásicas vinculadas al HPV, tendríamos dos sistemas, la prevención primaria y la prevención secundaria. La prevención primaria es la que apunta, en este caso, a evitar que el individuo se infecte. Y en este momento tenemos realmente el advenimiento de las nuevas vacunas, la primera generación de vacunas contra papilomavirus. Una ya acaba de ser aprobada en ANMAT, en Argentina, en octubre pasado, que protege contra 4 tipos de HPV, 6 y 11 y 16 y 18. 6 y 11 es de bajo riesgo, 16 y 18 de alto riesgo oncogénico, y hay una otra vacuna que también está por ser licenciada próximamente, una vacuna bivalente que protege contra el tipo 16 y el tipo 18. Estas vacunas son realmente significan un enorme adelanto en lo que estamos hablando de la prevención, y estarían indicadas en aquellas mujeres, por ahora solamente en mujeres, entre 9 y 26 años que no están infectadas con esas cepas, esos tipos virales incluidos en la vacuna. Pero también tenemos una prevención secundaria, y allí entonces, como bien dijo Ricardo, es fundamental el rol de la asistencia médica en cuanto a los programas sostenidos de tamizaje poblacional con Papa Nicolau y las demás herramientas que se vayan sumando, y también lo que es la información sobre la conducta sexual, todo lo que tiene que ver con el entorno de la actividad sexual para lograr una vida sexual sana, ¿verdad? Nosotros siempre hablamos de tomar conciencia, involucrarse, y es que la mujer se tiene que controlar periódicamente, no tiene que esperar el síntoma de una enfermedad para concurrir a hacerse el control, sino todo lo contrario, controlarse para evitar enfermarse o para detectarlo en forma precoz. Lo mejor es la prevención, y esto es la prevención. Sí, además justamente en esta enfermedad y la infección que la genera, hay herramientas para evitar la enfermedad final. Entonces, están al acceso, a la mano de todos. Es simplemente llegar a la institución hospitalaria y hacerse los estudios. Bueno, muchas gracias, y volveremos sobre el tema cuando tengamos un poco más de experiencia con el tema vacunas, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, este fue otro programa de Salud y Comunidad. Los esperamos el próximo domingo.